Recuerden que este episodio es traído a ustedes por ValU, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-u.com. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. ¿Y quién dice que no se puede divertir y aprender al mismo tiempo? Por eso, hoy les traemos los juegos que consideramos más valiosos para aprender sobre estrategia y finanzas. Entonces, ayúdame con esto, Andrés. ¿Con cuál empezamos? Hola a todos, espero que estén muy bien. Quiero resaltar que estos juegos son también para niños y algunos para adultos. Así que si quieren inculcarles temas de finanzas, temas de negocios, digamos que de una manera por debajito al principio... Didáctica para tus hijos. Esta es una excelente estrategia y creo que parte de mi amor por la finanza y los negocios empezó por aquí. El primero que te traigo es Risk, Ramón. Algo que jugamos bastante entre panas. Sí. Aunque puede a veces causar confrontación, ¿no? Sí, Risk parece un juego simple, pero para los que no lo han jugado consiste básicamente en la conquista de otros territorios o de cumplir unas misiones relacionadas con aquello. Pero yo creo que se relaciona mucho con el tema de negocios y con las finanzas porque primero cuentas con recursos escasos, que es básicamente lo principal a la hora de invertir, ¿no? Solo que en este caso los recursos no son monetarios, sino son soldaditos de plástico. Correcto. Pero al final del día se trata precisamente de mucha estrategia y creo que yo hago mucho énfasis con el tema de estrategia a la hora de manejar nuestro negocio porque creo que tú hacer énfasis en todos aquellos escenarios posibles que se te pueden dar y cómo puedes llegar de la manera más rápida a ese objetivo se parece mucho a Risk y en verdad los negocios son así también. Y tener algo que hacer si se da ese escenario, ¿no? Porque el problema es cuando nos agarra un escenario que no teníamos pensado y ahí es cuando cometemos o tenemos mayor probabilidad de cometer un error o nuestra planificación inicial simplemente estaba errada, ¿no? A mí me gusta algo que tú decías mucho o me imagino que sigas diciendo cuando hemos jugado Risk, hemos tenido la oportunidad, que tú siempre dices que no es un juego de lanzar dados, no es un juego del azar. Y los que han jugado podrían pensar que, bueno, que hay cierta suerte, que cuando lanzas los dados tienes la posibilidad de ganar una pelea o no. Bueno, eso puede ser una de 10 batallas que se puedan decidir por el azar. A mí me gusta que haya un poquito de azar en el juego, porque lo vamos a ver más adelante comparando otro juego como el ajedrez, que el azar es importante, ¿no? Porque en la vida, lastimosamente o también afortunadamente, no podemos separar el azar de las cosas que hacemos, o muchas de las cosas que hacemos, pero en Risk simplemente, como tú mencionas, es jugar con las probabilidades. Totalmente. Hay también... Y hay un factor importante, Ramón, también que yo creo que ha sido clave en el poco o mucho éxito que hemos tenido en Value, y yo creo que en cualquier negocio, que es el tema de las alianzas. Correcto. La gente se pica mucho, se molesta en Risk cuando empiezas a hacer alianzas estratégicas, pero muchas veces las haces porque tenemos lo que se conoce en inglés como leverage, pues, o tienes el poder de negociación. Y en los negocios es exactamente igual. Es parte de entender en qué posición estás tú a la hora de iniciar una negociación con una persona, con una organización, y con esa base seguir avanzando para conseguir los objetivos que tú quieres. Pero en verdad esos objetivos que tú quieres los vas a conseguir en la medida en la que tú le des esos objetivos o ayudes a conseguir esos objetivos que quiere tu contraparte. Y eso es todo el Risk. Eso es lo que pasa durante toda la partida. Y también saber cortar esas relaciones cuando hay que cortarlas y ya. Va a sonar feo, pero sin asco, pues. Cuando hay que cortarlas, hay que hacerlo y ya. Pero es que los negocios son así también. Los negocios, hablando un poco de lo que dice Kevin O'Leary de Shark Tank, que él dice en inglés, business are ruthless. O sea, los negocios son ruthless, son brutales, pues. Y en la vida es así también. Y aunque parezca un juego, Risk, que a veces hay que cortar esas relaciones de raíz simplemente porque ya no funcionan, en los negocios van a pasar. Y cuando tengas un emprendimiento te va a pasar, a nosotros nos ha pasado y simplemente son cosas que hay que hacer y ya. Ok, de acuerdo. Entonces, número 1, este específico más, si bien tiene enseñanza de finanzas, lo dejamos como para estrategia. Y otro de estrategia, Andrés, que entiendo que es uno de tus favoritos, se llama Catán, es de 1995. Aquí me tienes que ayudar porque yo honestamente todavía no he tenido la fortuna de poder jugarlo. Muy mal. Mira, Catán, yo lo jugué recientemente. De hecho, no sabía que era en 1995. La primera vez que lo jugué fue el año pasado. Sé que es un juego que se ha vuelto súper popular entre los venezolanos. No solamente en Venezuela, sino tengo muchos amigos en Estados Unidos y especialmente en España. Es como bastante
Está como bastante de moda. Sí, extrañamente fue como que de la Fue un nada. boom. Sí. Sí, pero por eso me sorprende que sea del 95. Fíjate, no tenía la menor idea. Pero Catán se parece mucho, en mi opinión, es como una combinación de... Es como si Risk y Monopolio tuvieran un hijo. Eso es Catán. No soy experto, ni mucho menos, lo he jugado pocas veces, pero es un juego en el cual combinas toda la parte de gestión de recursos que tienes en Monopolio, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, también con un tema de estrategia muy relacionado con Risk, de cómo tú consigues esos objetivos, porque no voy a adelantarme con el tema de Monopolio, pero la estrategia que tú puedes tener en Monopolio es completamente diferente a la que puedes tener en Risk. Y Catán es un juego que combina ambos aspectos, por eso a mí me gustó mucho. Yo que soy increíblemente competitivo y odio perder. Sí, lo sé. Gané la primera vez mi debut, pero la segunda perdí. Estoy picado, así que si por ahí alguien que quiera jugar Catán me avisa para Pero ya va. O sea, combinas el tema de los recursos escasos con también conquista estilo Risk. Sí, porque tú tienes unos territorios que tú puedes ir en cierta manera dominando y puedes ir haciendo una serie de caminos con los recursos que ya tienes. Entonces, como tú vas haciendo esos caminos y vas construyendo ese pseudo, no sé si llamarlo imperio o como quieras llamarlo, viene dado por los recursos que tienes y esos recursos los vas obteniendo dependiendo de tu estrategia y un poco del azar. Entonces, si tienes una estrategia mala, no vas a poder gestionar de manera adecuada los recursos. Y si no tienes recursos, no vas a poder desarrollar esa estrategia. Entonces, es muy interesante porque combina las dos cosas. Si bien en Risk también tienes que gestionar recursos. Claro, los soldaditos. Los soldaditos, al final del día, esos soldaditos te los van dando y te los van dando también como que a medida que vas avanzando y te vas volviendo más poderoso en el juego. En Catán no es tanto así. En Catán todos empiezan más o menos igual. Y bueno, si desde el principio ya empiezas a hacer las cosas mal, no vas a tener los recursos que necesitas. ¿Y qué dirías que, bueno, que puedes aprender más en Catán que de repente no aprendes en Risk? O de repente en Catán hay una lección más interesante, claro, o más de forma más la gestión de los obvia. recursos. Porque en Catán, te explico y brevemente para no extenderme tanto en esta parte, pero en Catán, tú para construir cada una de las cosas, los caminos, las casitas y las cosas que tienes que construir, que te van a ir dando puntos para ganar, tú necesitas unos recursos determinados. Y esos recursos determinados, como por ejemplo, no sé, es como Empire Earth o Age of Empires, no sé si alguna vez jugaste esos juegos. Sí, claro, de computadora. el clásico de Cyber. Exactamente, totalmente. Que necesitabas que sí, 2 maderas, una piedra y un oro. Bueno, Catán es el mismo estilo. Entonces, tú tienes que desarrollar una estrategia de recursos y de posicionamiento con tu competencia para tú obtener esos recursos y poder llegar al objetivo. Entonces, en ese sentido se diferencia mucho Risk, porque Risk simplemente es, o sea, si conquisto más territorios, bueno, tengo más soldados. Hay como más en pensamiento hacia adelante, sí, ¿no? Y específicamente recursos, porque tienes más variables. No solamente el número de territorios, que es lo que te da es más ejércitos, complicado también, ¿no? sino que tienes varios recursos. Entonces, de repente, a veces te falta madera, entonces tienes que hablar con Ramón para negociar si te da madera, pero Ramón sabe que si te da madera, entonces le vas a ganar. Entonces, tiene esa parte también de negociación muy interesante de Risk. No, genial. Y bueno, vamos con otro que parece ser como que el papá de la estrategia, ¿no? Que es el ajedrez. Por cierto que, bueno, que Andrés y yo somos muy fan del ajedrez. Inclusive hemos jugado muchas veces en contra. Llevamos nuestro score. Voy ganando creo que 4-2. Entonces, ¿recuerda, Andrés? Esa parte la vamos a cortar en el episodio. Pero... Ok, bueno. Volviendo al juego, ¿qué pasa con el ajedrez? De verdad que a mí me encanta. Creo que tuvo también un boom con esta nueva serie de Gambito de Dama sin hacer mucha publicidad. Que, bueno, obviamente es el rey de la estrategia porque aquí se elimina completamente el azar, ¿no? Aquí es tu habilidad va a definir si ganas la partida o no. No va a haber un golpe de suerte que puede ser por lo menos esa aleatoriedad que puede haber al inicio de Catán con lo que te toca o también lo mismo que en Risk, sino simplemente tus habilidades y tus decisiones van marcando la pauta del juego, ¿no? Y simplemente si eres mejor que tu oponente vas a ganar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi problema con el ajedrez al decir, bueno, el ajedrez es bueno y te va a ayudar a entender estrategia, pero no, muy pocas situaciones en la vida son como el ajedrez. En el ajedrez tenemos toda la información disponible, vemos todas las fichas, si bien no podemos ver la estrategia de nuestro oponente, sí podemos ver todas sus fichas al mismo tiempo. Y todas nuestras fichas están puestas también. Él también puede ver la información. Es un sistema de cierta manera perfecto. Toda la información está compartida en todo momento y no hay azar. Y yo creo que hay muy pocas cosas en la vida, no sé si tú puedes agregar una, Andrés, que realmente estén ausentes de este factor. O sea, todo en la vida
tiene azar. Y si nos vamos a las finanzas, bueno, imagínense, ¿no? De yo elegir una acción y tener toda la información disponible, creo que eso no pasa. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices y fíjate que es algo que no había pensado. De hecho, ese grado de modelo determinístico, como por decirlo de alguna manera, en verdad no sé si esa es la expresión correcta, pero sí que es un escenario modelado, es tan así que en el ajedrez, ya en los niveles altos, pues, hay veces que las partidas hasta el movimiento 15, 18 son prácticamente teoría. O sea, son movimientos que ellos ya saben Claro, sí, sí. y que se han jugado millones de veces. Entonces, realmente en la vida es muy difícil que eso te pase, en los negocios, en las finanzas, eso no va a pasar. Yo creo que el ajedrez te ayuda más a diferencia, por ejemplo, del Risk o del Catán, creo que es un juego que en cada movimiento sí te va abriendo nuevas probabilidades. A diferencia del Risk. Por ejemplo, en el Risk tú puedes jugar media hora y tú puedes saber cuál es la estrategia del otro durante media hora. En cambio, en el ajedrez en cada movimiento se puede abrir un abanico de posibilidades. Es lo normal. Y bueno, y creo que eso se parece también mucho al emprendimiento donde todo el tiempo uno está pivoteando y está... No digo que como vaya viniendo vamos viendo, porque no es así, si existe una planificación, pero básicamente el día a día es resolver y el ajedrez creo que se parece un poco a eso. Yo creo que no hay ningún escenario en la vida que sea exactamente igual, pero creo que el emprendimiento se parece bastante. Sí, igual tienes que planificar. Igual tienes que estar pensando qué va a hacer tu oponente. Tienes que hacer jaque mate, pero hay que ver bueno, cómo llega. esas lecciones puedes tomarlas, ¿no? Y bueno, creo que se ha visto muchos casos de éxito, inclusive la gente joven que es campeona del mundo en ajedrez, ¿no? Que cada vez son más jóvenes. Entonces, bueno, creo que definitivamente es un juego del que se puede aprender muchísimo y un deporte, porque inclusive es considerado un deporte. Y algo que quiero agregar aquí, Ramón, también que me parece que se parece también un poco a las finanzas y a los negocios y emprendimientos, es el tema de que en el ajedrez tú normalmente tienes que sacrificar algo para obtener algo. O sea, probablemente tienes que sacrificar a veces material, o sea, piezas, para obtener una posición mejor. Y bueno, si bien en los negocios no sacrificas piezas o una cosa por otra, sí creo que muchas veces tienes que priorizar. ¿Okay? Y fíjate que en el ajedrez hay jugadores que se enfocan mucho, por ejemplo, en la posición que tienen y prefieren sacrificar uno o dos peones, inclusive algunas piezas, para obtener una mejor posición y ganan. Y yo creo que eso se parece mucho a los negocios y sin duda también a cuando manejas un portafolio de inversión, bueno, cosa que hemos hablado muchas veces, cómo tú administras ese capital, ¿no? Cómo te posicionas en un sector, cómo sacrificas a veces un capital para exponerte a una determinada acción, porque los recursos son limitados. Y en el ajedrez eso pasa también. En el ajedrez si pierdes una pieza, no es que en el siguiente turno te dan nuevos ejércitos, ¿no? O yo por lo menos dejo expuesta a mi reina para luego yo tener esa jugada de jaque mate. Sí, es verdad. Eso también vale mucho la pena. No sé si me ha pasado que has comprado una acción que sabes que hace una perdedora para comprar una mejor. No, eso sí no lo vi. No, pero si tienes, por ejemplo, $10,000, tú tienes que hacer magia con esos $10,000. En cambio, en el Risk, si tienes 10 tropas, bueno, y te matan 3, bueno, el turno que viene tengo 3 más, pues. En el ajedrez no, pues. En el ajedrez los recursos son limitados y son las únicas piezas que tienes. Claro, pero yo decía en el punto de sacrificar. O sea, ¿qué estarías sacrificando, ponte, en el tema de las acciones? Por ejemplo, lo que te estoy diciendo, o sea, si tienes nada más $10,000, a mí me gustaría a veces agarrar los $10,000 y metérselos todos a Facebook, por ejemplo. No es una recomendación de inversión, por favor, no creen que estoy recomendando Facebook. Ajá. Pero no puedes. Me gustaría a veces tener más dinero para comprar más acciones, pero no los tienes. Y esos recursos limitados que tienes que distribuirlos de una manera en la cual tu portafolio esté, valga la redundancia, bien posicionado ante los eventos futuros. Ok, de acuerdo. Vamos con el siguiente. Y este yo creo que es tu favorito, ¿no, Andrés? Monopolio. El Monopolio. Si alguien juega Monopolio, avíseme y juego con ustedes. Porque a mis amigos ninguno le gusta jugar Monopolio conmigo. A mí, bueno, el Monopolio es obvio, ¿no? Es el tema de la gestión del dinero. Yo creo que a diferencia de los juegos anteriores, curiosamente, les doy un tip. Busquen en internet cómo ganar en Monopolio. Monopolio es un juego altamente estadístico. Monopolio es un juego en el cual existen... Si bien no tenemos toda la información y conocemos el futuro y hay un grado de probabilidad, esa probabilidad está muy bien estudiada y yo creo que a mí, no sé si es a raíz de Monopolio, no creo que sea a raíz de Monopolio, creo que en verdad es a raíz de otros autores como Ray Dalio y bueno, Taleb y otros financistas o financieros. Filósofos, porque filósofos realmente casi, lo son, filántropos. Que se enfocan mucho en el tema de las probabilidades. Yo en mi vida la veo así también. Yo veo todo en función de probabilidades y eso hace que mantenga mi cabeza cuerda y no me da ansiedad con nada. Pero el Monopolio es un juego muy probabilístico. Y cuando tú manejas finanzas con probabilidades, o sea, ¿qué más parecido se puede parecer eso a... ¿Qué más se puede parecer eso a los mercados, Ramón?
Sí, ¿no? Y lo que veníamos hablando, Monopolio te da tal cual esa toma de decisiones que de repente no es que vas a ir como un loco comprando cada casa, no es que vas a ir como un loco comprando cada acción. Lo veo muy, muy similar en ese sentido de que tienes que llegar a un segundo nivel de pensamiento que es clave en el manejo de un portafolio y en las finanzas para X, Y proyectos. O sea, nunca un proyecto te va a llegar y vas a decir sí de una. Entonces, cuando vas a comprar una casa, si realmente estás jugando serio, ¿no? Bueno, la idea es divertirnos, pero bueno, si realmente quieres ganar, no es comprar y ya, sino es pensar, bueno, ¿qué tiene el otro? Bueno, es atractivo realmente la renta que puedo generar de tener los tres colores, etcétera. Ese es un buen punto. De hecho, cuando yo era pequeño y jugaba Monopolio con mi mamá y mi hermano, obviamente siempre ganaba. No, en verdad mi mamá siempre me ganaba. Pero, ¿por qué perdía? Muchas veces por hacer algo que ya de grande aprendí que estaba mal hecho, que es que yo siempre compraba las últimas casitas, las que tenían los colores azules oscuros. La más cara. Las más caras. Pero no porque necesariamente fueran las mejores, sino simplemente porque yo quería tener las más caras. Y obviamente cuando calculabas el ROI de esa inversión era muchísimo más bajo. El yield es malísimo. El yield era terrible y además las probabilidades de caer ahí eran terribles también. Entonces era una mala inversión probabilísticamente y una mala inversión también por el tema del ROI. Y aunque parezca una tontería, en verdad eso es un tremendo concepto que se los puedes enseñar a tus chamos o a tus hijos. Le dices, mira, en verdad esta casa es más cara, pagas esto, haces esta división y te da tanto. No, de Listo. verdad que son los primeros pasos para aprender, o sea, desde real estate hasta, como te digo, manejo de un portafolio. De verdad Sí. que el juego, de forma muy divertida o muy, digamos, luz, te enseña muchas cosas que son inclusive profundas en el manejo de las finanzas, porque son cosas que se meten en modelos, se estudian, etcétera. Entonces, de verdad que un juego muy interesante y que yo sé que a veces, por lo menos a mí a veces me puede parecer aburrido porque, bueno, la duración es un poco larga, pero creo que vale la pena aprender a jugar y aprender con una estrategia, que es lo que mencionaba, ¿no? Que cuando vamos por ahí en la vida y tenemos capital, teniendo ese escenario, tratando de comprar todo, probablemente lo que vamos a hacer es botar nuestro capital. Entonces eso también tenemos que tener esa lección cuando vayamos a hacer nuestro portafolio, cuando veamos todas las posibilidades, porque también, ¿qué pasa? Ahora con la tecnología, cuando uno se abre un portafolio en un broker grande, puede comprar prácticamente todo. Entonces, hay que pensar, hay que estudiar y no ir comprando cada casa y cada calle, ¿no? 3 años. 3 años esperando para que jueguen Monopolio conmigo. Ajá, sigue, Ron. Ok. Bueno, y el último que vamos a recomendar el día de hoy es el póker. Y para mí es mi favorito. En cuanto, no tanto el juego per se, sino es mi favorito si me preguntan, oye Ramón, ¿qué consideras tú que es el mejor juego para enseñarle de finanzas a alguien o de estrategia a alguien? Si bien ya, ojo, porque también me pongo aquí en una situación complicada porque entiendo que el póker es un juego bien adictivo y está asociado por lo menos con el casino, todas estas cosas malas, pero quitando esa parte negativa del póker, porque bueno, cualquier juego puede ser adictivo, o sea, lo vimos también con el ajedrez en la serie, e inclusive, bueno, vean la historia de Fischer, que literalmente se volvió loco y era el campeón de ajedrez y bueno, el ajedrez le quemó las neuronas, por así decirlo. Pero bueno, todo en la vida puede ser adictivo. Entonces, bueno, si quitamos esa parte, de verdad que el póker para mí es lo más similar a un manejo de un portafolio y realmente aprender de la finanza. Primero que la unidad monetaria, al igual que Monopolio, es dinero. Entonces ya de por sí tienes la psicología de manejar dinero. Y en póker normalmente es dinero de verdad, a menos que, bueno, estés jugando de forma simulada o, bueno, para divertirte con tus amigos, que también es válido. Pero bueno, si estás jugando póker de verdad, nada más con tener la unidad monetaria, que es dinero, ya tu psicología va hacia lo mismo, ¿no? Cuando tú tienes una inversión, lo primero, inclusive antes de si es una, porque hay una cosa que se llama razonable y hay una cosa que es lógico. Hay un libro muy bueno que les voy a recomendar al final del episodio que habla mucho sobre eso. Por lo menos, es lógico que dejes que tu cuerpo tenga fiebre. ¿Por qué? Porque curas las bacterias, etcétera, y es la forma de que tu cuerpo se recupere. Pero no es razonable que tengas que sufrir por tener fiebre sabiendo que ya hay tecnología que te la quita. ¿Sí? Entonces pasa de la misma manera, ¿no? Hay cosas que son que tú dirías, bueno, pero ¿por qué tú no compraste esa acción si estaba tan barata? Bueno, porque razonablemente para mí no era la oportunidad. Porque hay una psicología del manejo del dinero que capaz la persona no estaba preparada o no lo veía de la misma forma que la que le está regañando, por así decirlo. Entonces el póker te enseña eso. Tú puedes haber tenido la mejor carta, AA, e igual perdías. ¿Ok? Y pasa igualito con las empresas. Buen caso de Facebook. Facebook ha sido
desde, diría yo, octubre, una de las peores acciones del SP500. Bueno, inclusive todo las FAN han estado muy rezagadas desde más o menos octubre, noviembre, por ahí. Y no significa, otra vez, no es una recomendación de inversión, pero no significa que no se vayan a recuperar tampoco. Pero es lo que te digo, igual con Facebook puedes perder, ¿ok? Igual con AA puedes perder. Tienes que estar pendiente también qué está en la mesa. Tienes que ver tu contexto, entender cuáles son las mejores manos en función de lo que hay. Y lo hablábamos mucho. Mucha gente también, bueno, lo hemos visto, ¿no, Andrés? Como empresas de tecnología con valoraciones cuestionadas han sido las más rendidoras. Pero si tú estás haciendo trading, tendrías que realmente ver dónde tener que poner tu capital en lugar de estar buscando valoraciones de forma fundamental, ¿no? En lugar de estar cuestionando, oye, yo tengo un AA y no estoy ganando con el AA. Oye, pero es que en la mesa hay un 3 y un 4. Entonces no tienes que ir all in con el AA porque no te va a servir. Bueno, a menos que vaya a ser la escalera, ¿no? Pero ya ahí me voy muy específico. Entonces, esas son las lecciones que te enseña el póker. O sea, primero, en la psicología del dinero, que algo que es lógico no siempre es razonable, como está ese ejemplo, no siempre es así. Mucha gente a veces ve una acción que ha caído el 50%, pero ya la compró arriba y dice, oye, ¿por qué no compraste más ahora que estaba más barato? Bueno, porque no tenía el estómago para hacerlo. O sea, no era razonable para mí y era el capital que me quedaba de repente para otro proyecto. Entonces hay que ver eso. Entonces eso te lo enseña el póker también. Recursos limitados otra vez y a prestar atención a tu contexto. Inclusive más allá, la última lección que diría del póker es que tú en el póker ganas viendo las cartas, no las fichas. Entonces, si tú estás invirtiendo, también tienes que estar pendiente de eso, ¿no? Si, a veces si vemos inversión, yo sé que el precio es, digamos, el maestro y el que te enseña, el que te dice si estuviste bien o mal, pero a veces puede estar equivocado. Aunque hay muchos analistas técnicos que yo sigo, que, bueno, que son maestros en lo suyo y dicen que, bueno, que el mercado nunca se equivoca. Si tú estás invirtiendo a largo plazo, tú no puedes estar simplemente viendo las fichas. Tienes que estar viendo las cartas. Y eso es viendo las empresas, viendo qué están haciendo. Y el tema, bueno, no tengo mucho más que agregar, súper completo, Ramón. Me gustó esa última parte del tema de ver las cartas y no las fichas y ver qué te está lanzando, en este caso no el croupier, sino el mercado. Creo que sí, también tiene mucha analogía con lo que es manejar tu portafolio y entender el contexto. Pero yo lo último que quiero agregar muy puntualmente es que en el póker sí soy bien malo, aquí sí no me inviten a jugar, que en el póker siempre, a pesar de que tengas las probabilidades a tu favor o en contra, siempre hay un grado de instinto y yo confío mucho en mi instinto y recomiendo que a todas las personas que desean emprender también lo hagan. Si estás manejando un portafolio y estás empezando, definitivamente no confíes mucho en tu instinto. Confía en tu razonamiento o en el de alguien que sepa más que tú, pero en temas de escenarios de incertidumbre y en la experiencia que hemos tenido este año y pico ya, o sea, uno nunca va a tener toda la información. De hecho, la mayoría de las veces que tomamos decisiones no tenemos casi nada de información y nosotros nos guiamos mucho por lo que creemos que es correcto y ya, porque no te queda de otra. Y si a ti te tiembla el pulso para tomar una decisión a cada rato, nunca lo vas a lograr. Claro. Y en eso me parece mucho el instinto. Yo no sé si lo he hablado acá o lo he hablado en algún otro lugar, pero hay una... alguna vez escuché que el instinto o ese gut feeling que tienes, como dicen en inglés, ese feeling que tú tienes de algo que no sabes por qué lo tienes, dicen que es porque tienes millones de años de genética y de conocimiento acumulado en tu sangre que tú no sabes de dónde viene, pero por algo sabes que es así. Y fíjate, si tú confías en eso, muchas veces te sale bien. Te puede salir mal, pero muchas veces sale bien y tú no sabes por qué. Yo no creo, para las finanzas yo no creo. Para las finanzas no, pero para los negocios sí. Para los negocios son completamente así. Tú nunca vas a tener... Es muy difícil que tengas el 100% de la información. Y cuando estás empezando, menos aún. O sea, tal vez si eres una corporación y tienes una consultora que te da toda la data de mercado y todo, bueno, chévere. Pero muchas veces tienes el camino A, el camino B y tienes unos recursos limitados y tienes que decidir si vas por A o por B. Y muchas veces, bueno, al menos en mi experiencia, ese instinto se va puliendo cuando vas tomando mejores decisiones. Y el caso contrario, a ti también te tiene que pasar. Cuando algo no se siente... Eso sí ves en finanzas, en portafolios. Cuando una acción no se siente cómoda es por algo. Sí, eso sí. Y tienes que cortarlo. Igual es en el emprendimiento. Claro, pero bueno, por lo menos para mí, no sé, ese tema ya más esotérico súper esotérico. Para mí es simplemente el subconsciente tomando decisiones más rápidas. ¿Sí? Exactamente. Es una parte de tu cerebro que ya vio la información, la
la pasó a un mapa que había, Exactamente. digamos, tú en situaciones similares has hecho esto y has tenido X resultado. Pero no sabes por qué. No, pero por lo menos, tú en cierto momento de tu vida en situación A, hiciste B y te dio tu premio. Pero tú en ese Entonces, momento tú ves el mismo escenario. Pero no te das cuenta porque no lo sabes. Pero es tu subconsciente haciendo ese procedimiento. Bueno, mucho no más lo- rápido que tú lo No lo puedes ver. sabemos. Vamos a dejar que las escuchas nos digan si... Yo diría que hay que debatirlo. Sí, porque, es porque yo por lo menos trato de dejar el instinto en lo más mínimo. Entonces, Claro, pero muchas veces no puedes. O sea, muchas veces... Yo diría que... Mira, te puedo decir que al menos yo diría 1/3 de las decisiones que tomamos en Value, o sea, son prácticamente con instinto. Porque no tienes la información, es imposible tenerla. Sí, eso es Inclusive hay veces que tú quieres información que ni siquiera las grandes corporaciones tienen. Y tú no sabes cómo... O sea, si tú tienes un producto, por ejemplo, que no tiene mercado potencial porque es un producto nuevo. bueno, ¿Cómo tú tienes que ir sabes por si hay- instinto, claro. Tienes que darle, tienes que probar tu hipótesis, validarle y si valida, sigues. Y si no valida, bueno, pivoteas y vas Claro, para el pero otro lado. ahí te Nada. enseña el póker, por ejemplo, que no puedes ir all-in. Exactamente. Tienes que ir en función de las probabilidades. Exactamente. Porque, por lo menos, los grandes jugadores de póker saben ya más o menos cuando ya por lo menos salen las 5 cartas o salen 3 cartas Claro. y ya tienen sus manos, ellos van viendo con qué probabilidad tienen de ganar la mano. Manejo de riesgo. Ya ellos saben por lo menos, si yo tengo un trío, por ejemplo, solo me gana por lo menos un póker o me gana una escalera, y ellos están viendo qué probabilidad hay sabiendo las cartas que hay, ¿no? Entonces ya ahí vas descartando. Y tomas las decisiones en función de las probabilidades, que pasó, que mencionabas igual en el ajedrez, ¿no? Mencionabas que era así. Sí. No, era en Monopolio, perdón. Que decías que todo es en función de las probabilidades. Bueno, Correcto. el póker también es en función de las probabilidades. O sea, tú no te vas a ir, como lo que hablamos antes, tú no te vas a ir all-in con un par de 9 sabiendo que en la mesa hay una J, una Q y una K, porque las probabilidades no están a tu favor. Correcto, correcto. Sí, manejo de riesgo. Sí, manejo de riesgo. Y lo último, que yo diría que es inclusive súper valioso para el trading, que es saber cuándo retirarte. Ah, totalmente. Es- ¿Cuándo es- cortar las pérdidas? Sí. Y es esa relación de Casi que se nos pasa. al final cualquier estrategia de trading se basa en que cuando ganas, ganas mucho y cuando pierdes, pierdes poco. Igualito que el póker. Entonces es lo mismo, ¿no? Igualito. Cuando pierdes no puedes perderlo todo. Evitar las Tienes que pérdidas vivir grandes. otra mano. Entonces es igual que en el trading. Excelente punto. Bueno, y estos han sido nuestros 5 juegos, favoritos y que consideramos que podemos aprender más sobre estrategia y finanzas. Pero antes de terminar, quisiéramos dar unas menciones honoríficas. Entonces, hay una que todavía no hemos podido jugar, la estuvimos estudiando. Si alguien ha podido jugar, de verdad que coméntenos qué tal es. Sin duda lo vamos a probar seguramente pronto. Se llama Acquire, que se trata de comprar y vender acciones, bonos, e inclusive vas aumentando el tamaño de la empresa a la que compraste. Bueno, de paso es inversión y eres un inversionista activo. Además, también puedes adquirir otras empresas, combinarlas, etcétera. Como les digo, no lo hemos jugado, pero se ve bastante interesante y creo que es un modelado para realmente aprender desde pequeño sobre la bolsa, ¿no? Y los mercados de capitales. Y también uno muy similar a ese se llama Panic on Wall Street, aunque el nombre no me llama mucho la atención, pero más o menos igual que Acquire. A mí me gustaría si fuera Panic on Wall Street y tengo cash. Así sí me gustaría. Mira, y bueno, la última mención, el deporte nacional en Venezuela, el dominó. Oye, sí. Mira, facilito. Es el juego, yo creo que... ¿Es tu juego favorito o es Monopoly? No, es FIFA, pero... Pero FIFA no aprende de finanzas, Andrés. Pero para cerrar, mira, porque en dominó es un juego muy probabilístico. Tiene un factor de suerte, obviamente, cuando levantas las fichas, pero ahí para adelante yo creo que es un juego muy probabilístico. Hay mucha suerte, o sea, hay mucho azar. Sí, pero en la vida hay mucho azar. Pero ya al final las últimas 3 o 4 piezas, y bueno, por ahí sí hay un maestro de dominó que me regañe, pero, pero ya es un tema de probabilidades y yo lo juego mucho con probabilidades y eso te ayuda también si lo extrapolas a las finanzas y los negocios, es una excelente enseñanza. Sí, al igual que el póker, que es básicamente tomar decisiones con mayor alta probabilidad en situaciones de incertidumbre, porque no tenemos toda la información disponible. Y bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que el monopolio jugó un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial? Ya que el Servicio Secreto Británico utilizó cajas de monopolio para contrabandear dinero real, mapas y piezas de metal a sus prisioneros de guerra para que pudieran escapar de los nazis. Y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya lo tienen, 5 juegos que consideramos
fundamentales para aprender sobre negocios, finanzas, estrategia. Y bueno, si ustedes tienen algún otro que no haya llegado a esta lista, con gusto los escucharemos. Recomiéndenos alguno. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Networking de ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. No olviden, si están viendo desde YouTube, suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, Andrés. Chao.